Vamos a continuar, mis hermanos, con la secuencia de este estudio que estamos teniendo sobre la primera carta a los Corintios, y estamos en el capítulo 7 y vamos a abarcar un pedacito más de esta porción. Este capítulo 7 tiene pues mucha enseñanza muy importante. Hoy en día pues hay mucha confusión en cuanto al tema, hay muchas corrientes por ahí que no son enseñanza de Dios. Y quisiera que consideramos un poquito, hermanos, esta lección, creyentes casados con no creyentes, de acuerdo a lo que este capítulo 7 de la primera carta a los Corintios nos está revelando. Y es que todo parece indicar que otra inquietud que existía entre los hermanos y las hermanas allí en Corinto, pues tenía que ver con el proceder que ellos debían de seguir con aquellos cónyuges que no eran cristianos. Había hermanos y hermanas que se habían convertido a Cristo Jesús, que habían obedecido el Evangelio, pero el cónyuge no lo había hecho, solamente ellos. ¿Y qué tenían que hacer? ¿Cuál era la forma de proceder? Y es que, hermanos, en los hogares de los griegos se esperaba que las esposas adoraran a los dioses de sus maridos. Pero como seguidora de Cristo, una hermana, lógicamente no iba a hacer tal cosa. Ella dejó la idolatría, dejó el paganismo. Ella conoció el evangelio verdadero, aceptó a Jesucristo, y ahora ella no iba a volver ya más a su vida pasada, a su vida pagana. Pero, como decía, la cultura era esa. Si el marido adoraba a estos dioses, la esposa tenía que hacerlo también. Así que imagínense la problemática que todo esto generaba en un matrimonio mixto. Por otro lado, si el esposo fuera cristiano, si él fue el que se convirtió a Cristo Jesús, de la misma manera se esperaría que la esposa pues adorara al verdadero Dios que ahora adora a su marido. Pero, ¿qué si ella no estaba dispuesta a hacerlo? ¿Qué si ella decía, no, allá tu Dios, yo sigo con mis dioses, yo sigo con mi religión? Y entonces había inquietud entre los hermanos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo proceder? Como cristianos, ¿qué es lo que nos corresponde? El señor William Barclay, hermanos, en el comentario del Nuevo Testamento, él dice lo siguiente, miren, de hecho, dice, una de las quejas principales que tenían los paganos contra los cristianos era precisamente que el cristianismo dividía las familias y era un agente de desintegración en la sociedad. Sí, y eso decían. Ustedes lo único que están haciendo es dividir nuestra familia, causando separación en nuestros matrimonios. Y se quejaban. ¿Qué instrucción da el apóstol Pablo a los hermanos y hermanas unidos en matrimonio con algún incrédulo? Probablemente en esta sala haya algún hermano o hermana que obedeció al evangelio, pero su marido o su mujer no lo haya hecho aún. Y yo sé que hay conflictos, y yo sé que no es fácil. Y a veces el corazón del cónyuge incrédulo está muy endurecido. Bueno, aquí había algunas inquietudes sobre esto, y Pablo escribe algunos versículos para dar instrucción a los creyentes que estaban casados con incrédulos. Una cosa que nos queda muy claro en lo que dice Pablo es que el creyente no debe de abandonar a su cónyuge. El creyente no debe de hacer nada para separarse, porque es que como tú no te has bautizado, es que como yo me bauticé, yo soy cristiana y tú no quieres nada con el Señor, entonces te voy a dejar. No, dice Pablo, no haga eso. No haga eso. El versículo 12 de la primera carta a los Corintios, capítulo 7, dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, dice, no la abandone. Verso 13, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él
consciente en vivir con ella, dice, no lo abandone. Y esta es la instrucción, hermanos, aquí. No abandone a su cónyuge. Hermano, hermana, usted no abandone. El hecho de que él no haya obedecido aún el evangelio, pero él consciente en vivir con usted, sabiendo que usted se ha convertido a Cristo, que usted sirve al verdadero Dios, y él está plenamente consciente y no se opone a ello, dice, no lo abandone. No lo abandone. Al decir el apóstol Pablo, yo digo, no el Señor, y esta frase es importante y quise aclarar esto. Yo digo, no el Señor. Pablo no está diciendo que él está enseñando simplemente su propia opinión sobre el tema, sobre el asunto. Tampoco está diciendo Pablo que él no tenga el respaldo de Cristo en lo que él está instruyendo a los hermanos aquí en Corinto. Lo que él está escribiendo en esta carta es completamente autorizado por el Señor y es de inspiración divina. Es palabra de Dios. El Señor Jesús, hermanos, no abordó particularmente este tema durante su ministerio. Y ese es el punto más que nada cuando Pablo dice, no dice el Señor, sino digo yo. El Señor Jesucristo no hizo una referencia particular en su enseñanza durante su ministerio a situaciones de este tipo en los matrimonios. No. Pero ahora Pablo, conociendo la situación de los hermanos, conociendo las problemáticas que le están ellos planteando, ahora él está dando una instrucción de cómo ellos deberían de proceder. Y esto que Pablo les está diciendo, esto que les está instruyendo, repito, es de inspiración divina y es palabra de Dios. No es una mera opinión del apóstol Pablo, es palabra de Dios. Y la instrucción que está dando es, no abandone a su marido. Hermana, no lo abandone. Marido, hermano, no abandone a su mujer. Ambos son una sola carne. Dios los juntó. La voluntad de Dios es que los matrimonios no se separen. Un cristiano, una cristiana no debe de tomar esa iniciativa de decir, no, te voy a dejar, porque ahora yo soy cristiana, ahora yo soy cristiano, ya no quiero nada contigo, eres un pagano, mundano. No, el cristiano no debe de hacer tal cosa. Y está mal hablar de esa manera. Y aunque ambos eran incrédulos, porque los dos lo eran, ahora uno ha obedecido el evangelio de Jesucristo. La voluntad de Dios, hermanos, no cambia en estos casos. El hecho de que uno se haya convertido, haya aceptado el evangelio, no cambia el hecho de que son una sola carne y que lo que Dios unió no lo separe el hombre. A los ojos de Dios siguen siendo marido y mujer. Él no es cristiano o ella no es cristiana todavía, pero es su mujer. Eso no cambia las cosas. Eso no lo cambia. Tal vez algunos creían que Dios no reconocía esos matrimonios mixtos como verdaderos matrimonios. Ustedes recordarán en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios había prohibido que su pueblo se mezclara con otras naciones. Y hay situaciones, hay casos ahí donde tuvieron que separarse. Pero dice aquí que sí son un matrimonio a los ojos de Dios. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El hecho de que haya ahora una diferencia en cuanto a su fe no los exime de ser marido y mujer. Siguen siendo un matrimonio. En el versículo 14 continúa el apóstol Pablo hablando sobre el tema y dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, dice, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora, dice, son santos. Note usted, hermanos, cómo el cónyuge incrédulo, dice, es santificado en el cónyuge que es cristiano. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos entender esta expresión que está usando aquí el apóstol Pablo? Quiere decir
que el cónyuge incrédulo va a ser salvo porque dice que es santificado. ¿Va a ser salvo porque su esposa o su marido ahora es cristiano? ¿A eso se refiere? ¿Qué es el punto aquí, hermanos? Bueno, como sabemos y lo hemos estudiado muchas veces y en otros pasajes también podemos ver esto, y aquí mismo en el contexto ahorita lo vamos a ver. Pues no quiere decir esto, no quiere decir que, porque ya se bautizó mi esposa, dice el incrédulo, ya soy salvo yo. No, no es el punto, la salvación es individual. Si ella aceptó a Jesús y ha obedecido el Evangelio y le sirve fielmente, ella va a ser salva. El marido no, él tiene que hacer su propia parte. O al revés, en el caso de si el marido es el que obedeció el Evangelio y la mujer no, ella tiene que hacer su propia parte si quiere ser salva. El punto de Pablo, hermanos, es que la naturaleza de ese matrimonio no está contaminada por el cónyuge incrédulo. El punto es que Dios bendice, Dios aprueba, Dios respalda esa relación aún cuando hay diferencia en cuanto a la fe. Aún cuando uno se mantenga en esa postura incrédula o pagana. Y los hijos que sean producto de esa unión también son santos. En otras palabras, en ese matrimonio ni la intimidad ni la concepción de los hijos está manchada por algún tipo de maldad. Ese es el punto. Porque Dios aprueba ese matrimonio aún cuando sea un matrimonio mixto en estos casos, porque uno ha obedecido el Evangelio. Básicamente, los hermanos debían entender que Dios reconoce, que Dios aprueba estos matrimonios mixtos y que los hijos engendrados para nada son ilegítimos delante de Dios. No son bastardos, porque ese matrimonio es aprobado por Dios. ¿Sí? Ellos no dejan de ser matrimonio, siguen unidos, siguen siendo una sola carne. Por lo tanto, deben de mantener sus matrimonios. El creyente debe de esforzarse para que su vida conyugal, su vida familiar siga y sea mejor ahora que él o ella es cristiano. Sí. Jamás deben ellos iniciar tal vez un pleito de divorcio o cosas por el estilo, no. El cristiano no puede ser promotor de la separación para nada. El creyente no debe abandonar a su mujer. Otra cosa que nos enseña aquí el apóstol Pablo es que el incrédulo a veces se separa. Hay casos así. Hay situaciones, hermanos, tristemente, donde el marido incrédulo o la mujer incrédula no son capaces de aceptar que ahora su cónyuge es cristiano. Dice en el verso 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Sí, lamentablemente no todos los cónyuges incrédulos consentirán en continuar con este matrimonio. Hay algunos que son amenazantes, intimidantes y le dice, yo no quiero que te hagas cristiana. Escoge. Si quieres que yo siga contigo, olvídate de la iglesia, olvídate de los hermanos, olvídate de ser cristiana. Y algunos cumplen con sus amenazas. Igualmente a veces pasa a la inversa con la mujer. Se oponen rotundamente. Decía una señora que unos hermanos le predicaban el evangelio a su marido, decía ella, yo no quiero que le hablen a mi marido la palabra de Dios. Yo no quiero que él se haga cristiano. Yo prefiero que él siga siendo borracho y que me pegue a que sea cristiano. Y se oponía a ella. Así pasa a veces. Y algunos hermanos nunca logran aceptar que su cónyuge se haya convertido a Cristo Jesús.
Algunos maridos por esa causa ya no querrán seguir viviendo con su esposa. Y algunas mujeres ya no querrán seguir viviendo con su marido, porque ahora él ya es cristiano. Llegan inclusive a veces hasta aborrecerles por la decisión que tomaron. Si el cónyuge incrédulo, es la instrucción que da el apóstol Pablo, si el cónyuge incrédulo no está dispuesto a mantener su matrimonio y se separa, se divorcia, abandona al cristiano, dice el apóstol Pablo, que así sea, que se separe. Para que todo cristiano, hermano, hermana, estemos plenamente conscientes de lo que puede suceder. Es el costo muchas veces del cristianismo. Dice Pablo que así sea, que se separe. Si el tal o la tal están dispuestos a hacerlo, si les molesta tanto su fe, si les molesta tanto su servicio a Dios, si no pueden soportarlo y deciden separarse, ¿qué puede hacer el cristiano para contentarlo, para cambiarlo, para que no se vaya? Dice Pablo, que se vaya, que se separe. No puede hacer nada para detenerlo si esa es la razón, ese es el motivo por el cual ya no quiere vivir con el cónyuge creyente. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que el hermano o la hermana no están sujetos a servidumbre, sino que a paz le llamó Dios. ¿Qué quiere decir esto? Si algo nos debe quedar bien en claro, es que el matrimonio en la Biblia, en todo su contexto, y usted analice desde el Génesis hasta el Apocalipsis si quiere, jamás en la Biblia se describe el matrimonio como un estado de esclavitud, como un estado de servidumbre. En la Biblia no se le llama así al matrimonio. Pablo no está usando esta palabra para describir el vínculo matrimonial. Y es importante aclarar esto, hermanos, porque algunos malinterpretan y utilizan esta frase de una manera equivocada. ¿Qué quiere decir esto? Y voy a citar el comentario de nuestro hermano Wayne sobre la primera carta a los Corintios, y me parece muy interesante, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que nuestro hermano escribe. Y él dice, la persona que se sujeta al control de la corrupción se hace esclavo de ella y sigue siéndolo. Se hizo esclavo y sigue estando sujeto a la esclavitud. Pero el cristiano que nunca se hizo esclavo de la voluntad de otra persona, no es esclavo de ella ahora, no está sujeto a servidumbre ahora y nunca lo estuvo. Hermanos, cuando dice aquí la palabra de Dios que no está sujeto a servidumbre, el punto es, hermanos, no del vínculo matrimonial, sino que el cónyuge sea esclavo, sea siervo del otro, y que a él sea quien tiene que obedecerle en estos aspectos tan importantes de la vida. Es cierto que hay un orden que el Señor ha establecido en el hogar, en el matrimonio, donde manda a las esposas a estar sujetas a sus maridos, pero el principio de la palabra de Dios es obedecer a Dios antes que a los hombres. Si Dios, hermanos, nos demanda a nosotros, ¿verdad?, cierta forma de vida, y el marido demanda a la mujer una forma de vida totalmente opuesta, la mujer debe de obedecer a Dios antes que a su propio marido. Y eso es lo que dice la Escritura. No es su esclava, ni el marido esclavo tampoco de la mujer. No. Meditemos, hermanos, un poco en esta situación. El incrédulo no se quiere quedar por causa de la fe de su cónyuge. Él dice, ¿por qué te bautizaste? ¿Por qué te hiciste cristiana? ¿Por qué? Te lo dije, te advertí, y te lo voy a cumplir. Yo me voy a ir de la casa, yo no quiero nada contigo, y te voy a abandonar. ¿Qué se supone que debe hacer el creyente?
¿Qué debe hacer esa mujer que su marido está sumamente furioso y dispuesto a dejarla porque ella es cristiana? ¿Qué debe de hacer? ¿Esclavizarse del incrédulo? ¿Ceder a sus pretensiones? Y decirle, sí, no te preocupes, está bien, yo dejo mi vida cristiana, yo dejo la iglesia, yo dejo las cosas de Dios, pero no te vayas, por favor, no me abandones. ¿Eso debe hacer la mujer? ¿Eso esclava? No. Debe de abandonar su fe, su vida cristiana, la iglesia y hacer la voluntad del incrédulo con tal de retenerlo y de que él no se vaya. No, hermanos, por supuesto que no. No es la voluntad de nuestro Dios. Dice Pablo, déjelo que se vaya. ¿Se quiere ir? Que le vaya bien. No hemos sido llamados a perder nuestra fe y a desobedecer al Señor para preservar nuestro matrimonio. Que se vaya. Esa es la instrucción. Yo sé que no es fácil muchas veces aceptar o asimilar una situación de este tipo. Puede ser algo muy duro. Por un lado está Cristo, está mi vida, mi relación con el Señor, y por otro lado está el marido, mi matrimonio, mi hogar. Es difícil. Pero la instrucción que nos da la Escritura, inspirada, el apóstol Pablo siendo inspirado, dice que se vaya. Déjelo que se vaya. O déjela que se vaya. Nuevamente quiero citar el comentario de nuestro hermano Wayne. Dice nuestro hermano Wayne en su comentario de la primera de los Corintios, dice que el creyente no trate de retenerlo a toda costa. Ciertamente que no abandone su fe en Cristo, sujetándose a la voluntad del incrédulo que no está contento con la vida cristiana del creyente. Si el incrédulo quiere irse, que se vaya. El cristiano nunca estaba sujeto a la voluntad de otra persona, sino solamente a Cristo. Y dice, y no lo está ahora. Por eso no debe pensar en procurar evitar el divorcio que el incrédulo está deseando realizar. Es que lo único que le va a mantener contento al incrédulo es que usted abandone su fe, porque ese es el problema. Que usted renuncie a su cristianismo, que usted abandone las cosas de Dios. Eso es lo que él busca o lo que ella quiere, el incrédulo. Y la única forma de retener a los tales es cediendo a lo que ellos quieren, a sus pretensiones. Y lógicamente, esa no es la solución. Algunos hermanos llegarán a estar entre la espada y la pared en situaciones tan difíciles de este tipo, pero la decisión correcta es, si se quiere ir, si no acepta que usted sea cristiano o cristiana, déjelo que se marche, que se vaya. Hermanos, el Señor nos ha llamado a paz, como dice aquí el apóstol Pablo. Nos ha llamado a paz. Y es lógico que el cristiano, sea varón o sea mujer, no quiere que su cónyuge se vaya. Aun cuando él sea incrédulo y sea idólatra y sea lo que sea, pero es su marido o es su mujer y no quiere que se separe, no quiere que le abandone. Esto es muy lógico y normal. El cristiano quiere que su cónyuge se quede y que acepte su nueva vida en Cristo y que le permita poder servir al Señor libremente. Ese es el deseo de los hermanos que están en esta circunstancia de un matrimonio mixto. Pero si el incrédulo no lo acepta, si se opone y no quiere un matrimonio bajo dichas circunstancias, tampoco usted lo puede retener a la fuerza. Tampoco usted va a provocar un pleito con él, un conflicto con él por esta causa, sino que en paz lo dejará ir. En paz la dejará ir, si es ella la que se opone. Por eso yo digo,
En el caso de las hermanas o hermanos que están aquí en la iglesia y que sus maridos o sus mujeres no son creyentes, gracias a Dios que al menos consiente en que usted sea cristiana o cristiano. Sí. Gracias a Dios que no le es un estorbo para que pueda servir a Cristo. Ojalá que ellos lo hicieran también. Ojalá que su marido, hermana, que es incrédulo, ojalá que él también obedeciera el evangelio y juntamente con usted sirviera al Señor. Excelente. Ese es el panorama ideal. Pero si no lo hace, al menos dele gracias a Dios que no le quita, no le estorba, no le impide, que Él está de acuerdo en que usted sirva a Dios y lo haga libremente. Dice el versículo 16, verso 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Hermanos, solo hay dos formas de proceder. Dos formas de proceder en los casos de matrimonios mixtos, como los que estamos mencionando. Una es hacer las cosas a nuestra manera, lo que yo crea que es lo mejor. Y la otra manera es hacer las cosas a la forma de Dios. A veces hay personas que tienen problemas en sus matrimonios y dicen, no, es que las cosas tienen que ser así como yo digo. Pero ¿cómo dice Dios? ¿Cómo dice Él? Entonces, si realmente queremos que las cosas funcionen de una mejor manera, tenemos que quitar nuestras ideas y hacer todo a la forma de Dios. Allí es donde podemos encontrar los mejores resultados. Como Dios dice que sea, así voy a hacer. Como Dios dice que haga, así voy a hacer. Como Dios me instruye. No como yo digo, no como yo pienso, no como yo creo que es lo mejor. Cuando el cristiano, hermanos, hace todo conforme a la voluntad del Señor, existe mucha mayor probabilidad de ganar a aquel cónyuge incrédulo. Las posibilidades de ganarle es muchísimo mayor a que si yo lo hago a mi propia sabiduría e inteligencia. Digo, no, así como dice Dios, no me gusta, yo lo voy a hacer así. Si el incrédulo consiente en vivir con el creyente, entonces siga la instrucción del Señor. El cristiano no se separe, por el contrario, si usted es varón, sea un buen esposo para con ella. Si usted es mujer, sea una buena esposa conforme al plan del Señor, para que pueda ganar a su marido o usted, marido, pueda ganar a su mujer. Y por otro lado, si el incrédulo no consiente en vivir con el creyente, el cristiano le hablará de su fe, de su convicción, de lo importante que es para él como cristiano o ella como cristiana poner primeramente el reino de Dios y su justicia, aunque esto le cueste en sí su matrimonio. Pero se va a mantener firme en sus convicciones, aunque él no consienta en que ella sea cristiana y en un matrimonio así, de esa manera. En ese sentido, hermanos, las palabras del creyente, su buen ejemplo, su convicción inquebrantable, su amor por el Señor, podrán lograr, en algunos casos, la conversión del incrédulo. ¿Qué sabes tú? Oh mujer, si ganarás a tu marido si ganarás a tu mujer. Dice el apóstol Pablo. Porque si el cristiano abandona su fe para complacer a su cónyuge en vez de acercarlo más a Dios, hará que él se aleje más del Señor. ¿Sí? Eso es lo que haría tal vez mundanamente pensando algún hermano o hermana en esa situación.
Es que se quiere ir, me quiere abandonar. Pues mejor dejo la iglesia, mejor dejo las cosas de Dios para que no se vaya. A ver si así lo gano para Cristo. No. Usted sujétese a lo que dice el Señor. Es más fácil que manteniendo sus convicciones, explicándole, ¿verdad?, la importancia que tiene para usted, el amor que usted tiene por el Señor y su servicio a Dios. Es más fácil que Él lo entienda y que vea esta convicción firme, inquebrantable, y que eso lo haga recapacitar y reflexionar, a que usted lo complazca en todo lo que Él dice. Es más fácil ganarlo así, siguiendo la instrucción del Señor. Ahora una pregunta que seguramente surgirá en la mente de muchos en cuanto a esto. Si un cristiano es abandonado por su cónyuge, incrédulo por supuesto, por causa de su fe en Cristo Jesús. Era un matrimonio donde ambos eran incrédulos, pero uno conoce el Evangelio y decide, está bien decidido a servir a Cristo a costa de todo. Y el marido no quiere, no lo soporta, no lo acepta, no lo asimila y dice no. Si te mantienes, yo me voy. Y se va, y se lo cumple y le abandona. ¿Tiene este hermano o hermana derecho de contraer segundas nupcias? Algunos, lamentablemente, tuercen este pasaje afirmando que en estos casos, después de la separación, por este motivo que estamos dando, el cristiano ya no está sujeto a servidumbre, dicen ellos. Es que dice, no está sujeto a servidumbre. Y según ellos, esto significa que no están ligados en matrimonio. Y como no están ligados en matrimonio, entonces ya se pueden casar otra vez. Repito, hermanos, sujeto a servidumbre jamás se ha utilizado en las Escrituras para hablar del vínculo matrimonial. No se refiere al matrimonio. Esta creencia que algunos promueven es un error. El vínculo del matrimonio no se puede romper. Eso fue lo que enseñó el Señor Jesucristo. Solamente hay dos razones por las cuales una persona se puede volver a casar después de un primer matrimonio. La primera razón es si su cónyuge muere, entonces es libre para casarse. La segunda razón es si repudió a su cónyuge por causa de fornicación. Le fue infiel, cometió adulterio y decide repudiarle. Entonces Dios le da la libertad de volverse a casar y no hay ningún problema a los ojos de Dios. Solamente hay estas dos razones. Si por cualquier otra razón hay una separación en el matrimonio, incluido el repudio de un incrédulo por causa de la fe del creyente, y se casa con alguien más, adultera. Porque lo que Dios unió no lo separe el hombre, porque ahora son una sola carne. Y aunque Él se fue, delante de Dios, ese vínculo no se rompe. No se rompe. El apóstol Pablo, hermanos, no está autorizando un segundo matrimonio si este escenario de separación se diera en la vida de un cristiano. No. Y es que los principios de las leyes matrimoniales de nuestro Dios son universales. Son para toda persona y no cambian ni se dejan de cumplir. Esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a lo que da derecho a unas segundas nupcias, hermanos, no cambia. Hay dos motivos, hay dos razones, nada más. No hay tres. La instrucción del apóstol Pablo no da una segunda excepción de divorcio
y segundas nupcias no lo da. Yo sé que es duro, yo sé que es difícil. Muchas veces por causa de Cristo hay que sufrir ciertas cosas. Que el marido le deje o la mujer le deje porque ahora él es cristiano y decide servir a Dios con todo su corazón, es algo muy difícil. Y muchas veces también el mantenerse célibe también lo es. En estos casos en particular, hermanos, solamente hay dos cosas que el creyente puede hacer: quedarse sin casar o reconciliarse con su marido o con su mujer, según sea el caso. Nada más. Pero no da derecho a segundas nupcias. Hermanos, nunca debemos rechazar la enseñanza de Dios, por difícil que parezca, por dura que sea. Él estableció el matrimonio y Él estableció las leyes que rigen el matrimonio. Esto es divino. Esto no es invención mía ni de ningún hombre en particular. El Señor así lo ha establecido. Si queremos nosotros mantenernos fieles a Dios y hacer firme nuestra salvación, tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios en todo aspecto de nuestra vida y aún en situaciones como estas, por difícil que sean. Esta es la voluntad de Dios y como cristianos debemos ser obedientes a lo que el Señor nos manda. Gracias, hermanos, por su atención a este mensaje. Vamos a dejar aquí, si Dios permite, la siguiente lección. Continuamos con estas instrucciones tan importantes para la vida de los cristianos.